Recordando entonces acerca de lo que habíamos hablado en la última clase. Recordando entonces ahí conceptos, vamos a ir. Primero con rapidez promedio. De que la rapidez promedio es la distancia total recorrida en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando la rapidez y la velocidad, digamos, se comparan, ya habíamos visto que rapidez es distancia y tiempo, ¿verdad? Y velocidad es desplazamiento y tiempo. La rapidez no es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. En un movimiento rectilíneo, en donde no hay cambio de dirección, la rapidez y la velocidad coinciden en cantidad. Es lo que pasa en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Rapidez y velocidad, pues, mantendrán el mismo valor porque será en línea recta. Yo acá pues coloqué una letra R, ¿verdad? Diciendo rapidez igual a distancia dividido tiempo. Aunque lo correcto y la mayoría de bibliografía lo marcan como una letra V, igual a la velocidad. Pero hago la aclaración, ¿verdad? Es porque en movimiento rectilíneo uniforme, rapidez y velocidad coinciden en número. Pero su definición, su concepto, sí es diferente, porque es distancia dividido tiempo, ¿verdad? Esto es rapidez. Entonces ahí miramos la ecuación. Rapidez es igual a distancia dividido tiempo. Y velocidad promedio, que es el desplazamiento recorrido en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces vean de que ella cambia, ¿verdad? Aquí dice en un tiempo determinado. En un intervalo de tiempo. Y pregunto, ¿será que es lo mismo o es diferente decir en un tiempo determinado que en un intervalo de tiempo? Bueno, realmente es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Lo único que aquí, pues, estamos tomando ya el cambio de dos tiempos, ¿verdad? Un tiempo en la velocidad promedio, puse yo intervalo de tiempo, porque ya estamos hablando de que, por ejemplo, el auto se puede comenzar a mover en el segundo 3, ¿verdad? Tal vez es una carrera y ya sonaron el silbato para que inicie a moverse, pero no inició desde el segundo 0, sino inició 10 segundos después, ¿verdad? Entonces ahí hay un tiempo inicial, un tiempo final. Entonces por eso decimos que es un intervalo de tiempo. Pero al final, al momento de restar, nos va a quedar simplemente un tiempo, ¿verdad? Y tenemos ahí, miren, dice que la velocidad promedio, como estamos hablando de velocidad promedio, por eso es de que lleva la barra sobre, la barra significa promedio. Entonces, la velocidad promedio o también velocidad media es igual al desplazamiento que ustedes pues, se dan cuenta que lleva ahí. Este triángulo que significa cambio, ¿sí? Es una letra griega que se lee delta, pero aquí matemáticamente significa un cambio de posición, dividido el cambio en tiempo. O sea que nosotros podríamos decir, miren, que este cambio es x2 menos x1 dividido el tiempo 2 menos el tiempo 1. O también decir la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos tiempo inicial. Es la misma analogía. Ahora, tenemos después la velocidad instantánea. De que la velocidad instantánea es la velocidad promedio durante un intervalo de tiempo infinitesimalmente
corto. Si se dan cuenta, entonces, en esta ecuación, pues cambia el símbolo, ya va una V un poco más cortada, podríamos decir tal vez como en carta, ¿sí? Y se lee como el límite del cambio del tiempo cuando se acerca a cero de la velocidad promedio. Vean, esto es la velocidad promedio. Delta X dividido delta T es velocidad promedio. Y pues tal vez ustedes no habían visto esta notación de límite, ¿verdad? Cuando el tiempo se acerca a cero. Esto se debe a porque se está diciendo que el tiempo es infinitesimalmente corto. O sea, puede ser 0.000001 segundo. Es como es instantáneo, es en ese momento, no se tarda ni un segundo. Es muy corto ese tiempo, muy pequeño. Entonces, por eso se usa esa simbología. Bueno, tenemos también la aceleración promedio. Entonces, esta aceleración promedio coincide con la velocidad, ¿sí? Entonces dice que la aceleración promedio es el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Tal vez, para ahí podríamos decir el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Cualquiera de las dos. Y entonces en este caso tenemos igual, miren, aceleración. Tiene una barra porque estamos hablando de promedio. Aceleración promedio es el cambio de velocidad dividido el cambio del tiempo. Es que podríamos decir la velocidad. Aquí vamos a utilizar notación final. Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Verdad? Y ya dije, decir velocidad final es lo mismo que decir velocidad 2. Decir velocidad inicial es lo mismo que decir velocidad 1. Lo mismo que tiempo final, lo mismo que tiempo 2, y tiempo inicial es lo mismo que tiempo 1. Es lo mismo, simplemente que escrito de una forma diferente, pero significan lo mismo. Y por último, la aceleración instantánea. Y cuando nosotros hablamos de la aceleración instantánea, entonces nos dice que es una analogía con la velocidad instantánea para cualquier instante específico. Es decir, que podemos decir que es la velocidad instantánea en un intervalo de tiempo infinitesimalmente corto. Por eso aquí vemos, miren, aceleración igual y vemos la misma notación. El límite cuando el tiempo tiende a cero, ¿verdad? Cuando es muy pequeño, de la velocidad instantánea. Vemos que la velocidad era el cambio de posición dividido el cambio en el tiempo. Y la aceleración era el cambio de la velocidad dividido el cambio de tiempo. O sea que esto se asocia a la aceleración promedio, ¿sí? Pero en lugar de la velocidad promedio, la velocidad instantánea. Por eso aquí el símbolo cambia. Bueno, entonces ahí están esos conceptos para que nosotros pues reconozcamos cada uno de ellos. Entonces, en base a estos, prácticamente de velocidad promedio y de aceleración promedio, es que se van a resolver problemas. Entonces, la anterior clase resolvimos ahí un problema. El día de hoy vamos a resolver otros más para ver cómo es esa aplicación. Y yo creo pues que acá ustedes ya copiaron, entonces yo avanzo a la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí dice, miren, este problema dice, ¿qué tan lejos llega una ciclista en 2.5 horas a lo largo de un camino recto si su velocidad promedio es de 18 kilómetros por hora? Si se dan cuenta, nos están hablando de velocidad promedio. Bueno, entonces, ¿qué datos son los que nos está dando el problema? Nos dice que la ciclista va a hacer 2.5 horas a lo largo de un camino
y su velocidad promedio es 18 kilómetros por hora. Y hablamos de velocidad promedio, hablamos de velocidad porque miren que es un camino recto, o sea, está en dirección recta. Bueno, la ecuación entonces de la velocidad promedio es el desplazamiento, ¿sí?, dividido el cambio en el tiempo. Pero si se dan cuenta, esta es nuestra ecuación. Pero aquí no me están diciendo que calcule la velocidad promedio. Me están diciendo qué tan lejos llega. O sea, que ¿de qué me están hablando? Una distancia. Bueno, como estamos hablando de velocidad, entonces me están, sí, de una distancia, pero aquí nosotros le llamamos desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento, porque estamos hablando de velocidad. Si habláramos de rapidez, entonces sí sería distancia. Pero en velocidad es desplazamiento. Por eso está el símbolo acá. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es despejar ese desplazamiento. Entonces, yo quiero dejar en mi ecuación una nueva que diga el desplazamiento. Es igual a que, bueno, para despejar este desplazamiento, ¿qué es lo que debo de quitar? Es el tiempo. ¿Y ese tiempo qué está haciendo con el desplazamiento? Está sumando, está restando, Dividiendo. dividiendo, ¿verdad? Y recordemos que para despejar una ecuación utilizamos operaciones inversas. Entonces, como está dividiendo, su operación inversa es multiplicar. Entonces, el desplazamiento será la velocidad promedio por el cambio de tiempo. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos dos datos? El tiempo nos dicen que es 2.5 horas. Y la velocidad promedio nos dicen que es 18 kilómetros por hora. Si el problema nos pidiera que expresáramos nuestra respuesta en metros por segundo, sería conveniente hacer la conversión, ¿verdad? Pero en este caso no vamos a hacer conversión, únicamente nos vamos a fijar de lo siguiente. Cuando tengamos tiempo y velocidad, vamos a ver de que coincida la unidad. Miren, horas y horas. Si una de esas cambiara, entonces habría que convertir. En este caso, pues sería más conveniente convertir el tiempo, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí dijera metros por segundo y aquí horas, sería conveniente convertir esas horas a segundos para tener medidas uniformes, ¿verdad? Estar hablando de lo mismo. Como son las mismas, entonces vamos a proceder a operar. Entonces digo que el desplazamiento X es la velocidad promedio, que ya vimos que tiene un valor de 18 kilómetros por hora. Por el cambio en el tiempo, que es 2.5 horas. Aquí notamos que, miren, las horas se van a cancelar, de tal manera que nuestras respuestas nos van a quedar en kilómetros. Entonces, el desplazamiento que va a tener esta ciclista es dado por 18 por 2.5. ¿Cuánto sería 18 por 2.5? 45. 45. 45 kilómetros. Miren, que esa fue la unidad que nos quedó ahí. Entonces, como el problema dice, ¿qué tan lejos llega una ciclista? Te decimos que la ciclista llega a 45 kilómetros. ¿Ah? A una velocidad de 18 kilómetros por hora, en 2.5 horas va a llegar a 45 kilómetros. Eso es lo que va a recorrer. Ese es el desplazamiento. ¿Alguna duda con la solución de este problema?
¿No? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿No? No. Muchas gracias. Copiamos a Iba a preguntar algo ahí el... sí, profe, a ver si lo teníamos que copiar o no. Ah, sí, eso lo tienen que copiar. Pero si no lo copió ahora, tómele captura al menos para poderlo Está bien. copiar. Sí, porque solo copié ventanas de... Ya le tomé ya. Gracias. Bien. Ahora dice, mire, un automóvil acelera a lo largo de un camino recto desde el reposo hasta 75 kilómetros por hora en 5.0 segundos. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración promedio? Vean que ahora nos está preguntando acerca de la aceleración promedio. Eso nosotros nos debe de decir que entonces vamos a utilizar la ecuación que dice que la aceleración promedio es igual al cambio de velocidad dividido el cambio en el tiempo. Y también dijimos de que entonces este cambio lo podemos representar como la velocidad 2 o velocidad final menos la velocidad 1 o velocidad inicial. Es lo mismo. En este caso, como aquí yo veo que solamente tengo un tiempo, voy a dejar solamente el cambio en el tiempo. No voy a colocar tiempo final menos tiempo inicial porque solamente conozco el tiempo que ya es el cambio. Entonces, dice, miren, vamos a leer para encontrar nuestros datos. Entonces, un automóvil acelera a lo largo de un camino recto desde el reposo hasta 75 kilómetros por hora en 5 segundos. Entonces, ahí están nuestros datos. Vean, según nuestra ecuación, yo debo de tener una velocidad 2, una velocidad 1 y un cambio de tiempo. El cambio en el tiempo es evidente. 5.0 segundos. Ahora, la velocidad 2 y la velocidad 1. La velocidad 1 es la inicial. Dice que va desde el reposo. En este caso, pues ya dijimos de que reposo significa 0. Por conveniencia, como acá el tiempo está en segundos y es una unidad muy pequeña, entonces vamos a colocar 0 metros sobre segundo. Ahora, en el otro caso dice que va a llegar hasta 75 kilómetros por hora. Entonces, en este problema, antes de resolver con la ecuación, nosotros debemos de notar que ahí tenemos una conversión. Tenemos que convertir esos 75 kilómetros por hora a metros sobre segundos para tener una uniformidad de medidas. Entonces decimos 75 kilómetros sobre hora por un kilómetro tiene 1000 metros. Ahí se cancelan los kilómetros. Y ahora por una hora tiene 3600 segundos. Aquí se cancelan las horas, de tal manera que nos va a quedar metros por segundo. Entonces ahí decimos 75 por 1000 y luego vamos a dividir entre 3600. Esto entonces nos va a dar 20.83.
20.83 metros sobre segundo. Entonces tenemos aquí 75 kilómetros por hora es equivalente a 20.83. Una vez pues todas nuestras unidades de medida están uniformes, entonces procedemos a resolver la ecuación. Entonces la aceleración promedio es velocidad 2, 20.83 metros sobre segundos, menos la velocidad 1 es 0 metros sobre segundos. Y el cambio en el tiempo es de 5 segundos. Entonces, la aceleración promedio es igual. 20.83 menos 0, pues es 20.83. Entonces nos queda 20.83 metros sobre segundos. Dividido 5 segundos. Y ahora pues hago esa división. 20.83 dividido 5. Eso nos da 4.16. Aproximado 17. 4.17 aproximado. Ahora, para ver cómo nos queda nuestra unidad de medida, voy a hacer acá un análisis dimensional. Entonces es metros sobre segundos, que es lo que tengo en la parte inferior, dividido segundos que tengo abajo. Le voy a colocar aquí un denominador 1 para aplicar la regla de extremos y medios. Entonces, metros por 1 es metros y segundos por segundo. Recuerden que ley de exponentes, como lo que vimos en Mate 2, ¿verdad? Se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Entonces ahí tengo 4.17 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir de que ese automóvil cambia 4.17 unidades su velocidad cada segundo. Eso es lo que nos interpreta. Muy bien. Entonces, ahí está. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿No hay ninguna duda?